Buenos días. We've been working through the line of Christ, Hemos estado trabajando, hablando de la línea de Cristo. just on that point. Y solamente hablando de este punto, I just want to make one statement, quisiera hacer una afirmación. and I don't want people to misunderstand this Y no quiero que las personas me comprendan erradamente or think that I'm being overly critical, o pensar de que estoy siendo muy crítica con lo que voy a decir. but I hope that you'll see my point, Pero espero que consigan ver el punto que quiero hacer. even if you feel it's inconsequential. Incluso si piensan de que es algo que no tiene ningún sentido o consecuencia específica. Sendo consequente. As God leads this movement, Según Dios ha ido guiando este movimiento, Esse movimento, we can get away with some things for so long. a veces podemos algumas coisas terminar comprendiéndolas, podemos pasar Then we come to a time o aceptar cosas erróneas por algún tiempo. where God wants us to refine what we do. Pero luego llegamos a un punto donde Dios nos pide que refinemos aquello que habíamos estado haciendo que nós temos. And our old way of operating is no longer good enough. y que la manera en la que estábamos operando antes ya no es lo suficientemente buena y tiene que cambiar. Boa o suficiente. So if I was to just give an example Entonces, para darles un ejemplo, por ejemplo, of where I think we are not precise, en algo en lo que no estamos siendo muy precisos, Que nós não estamos sendo precisos o suficiente. we have 4 reform lines, tenemos 4 líneas de reforma: beginning and end of ancient Israel, el comienzo y el final del Israel antiguo, the Alpha and the Omega. el alfa y el omega. So these are the ancient Israel, Así que aquí tenemos al Israel antiguo and then we have the Alpha and Omega of modern y Israel. luego tenemos el alfa y el omega del Israel moderno. What do we call this reform line? ¿Cómo llamamos esta línea de reforma? The line of Moses. Es la línea de Moisés. What do we call this one? ¿Cómo llamamos esta? The, the line of Christ. La línea de Cristo. What's our problem? ¿Cuál es el problema? Who is Moses in this reform line? ¿Quién es Moisés en esta línea de reforma? The first angel. El primer ángel. So he begins to work from the time of the end. Entonces él comienza a trabajar desde el tiempo del fin. Somewhere here on the reform line, En algún momento aquí, después de la línea de he reforma. dies. So Moses, Entonces Moisés the muere, first angel, he does his work, él hace su obra, he dies, él muere, and then the vast majority of that line y luego la mayoría del resto de la línea is the work under Joshua, es el trabajo a través de Josué, the second angel. el segundo ángel. So we call this the line of Moses Entonces a esto le llamamos la línea de Moisés, because he's the figure that we most associate with that line. porque él es la figura que debemos asociar con nuestra línea. Then we come to this history Luego llegamos a esta otra historia and we call it the line of Christ. y lo llamamos la línea de Cristo. And who is Christ? ¿Y quién es Cristo? Second angel. El segundo ángel. So he begins his work, Así que él comienza su obra this history. en esta historia. Then somewhere here he dies, Y más adelante, por aquí, él muere and then you have the disciples continue y luego los discípulos continúan, while Christ is in heaven. mientras Cristo estaba en el cielo. So we name one line after the first angel, Entonces podemos agarrar una línea donde entendemos que es el primer ángel. and the line is much bigger than just him. O sea, hay una línea que la llamamos con el nombre del primer ángel, que sería Then we Moisés, call the second line the line of Christ. pero la segunda línea la llamamos con el nombre de Cristo. He's the second angel in Pero that history. él es el segundo ángel de esa historia. And most of that, Y la mayoría de esa línea, the vast majority of the la work, gran mayoría de la línea entera, doesn't happen here. no ocurre aquí solamente. It's Pentecost Tenemos Pentecostés, and 34 AD. tenemos el año 34. He dies, Jesús muere resurrected, y luego resucitó and he goes to heaven. y se va al cielo. Before there
even beginning to do a work. incluso antes de ellos haber comenzado su obra por los judíos. And this one, Entonces, en esta línea, called the Millerites. esta línea la llamamos la línea de los mileritas. Now we name it after a group of people. Ahora los llamamos, esta línea usamos el nombre de un grupo de personas, un movimiento. And then the 144,000. Y luego la línea de los 144,000. This might seem really minor Y esto que estoy diciendo parece ser algo menor, algo sin importancia. and unimportant. Sin importancia. This isn't the only area where I think we're lazy. Pero creo que este no es el único punto en el cual pienso que somos flojos o And perezosos. for so long we haven't been precise. Y por mucho tiempo no hemos sido lo suficientemente exactos, precisos. We've gotten away with it for so long. Y hemos avanzado con ese error por tanto tiempo ya. But we're getting to the point where I don't think we can continue to do this. Pero pienso que hemos llegado ya al punto en el que ya no podemos hacerlo más. This is not the reform line of Christ. Esta no es la línea de reforma de Cristo. He's part of a much bigger story. Pues es todo esto parte de una historia mucho más grande. This is not the reform line of Moses. Y esta no es la línea de reforma de Moisés. If you want to talk about the reform line of Christ, Si queremos hablar de la línea de reforma de Cristo, take him as a priest, entonces tómenlo a él como sacerdote and then you could actually talk about him y luego podrías hablar de él as the subject of this line. como el sujeto, el personaje de la línea From his entera, birth desde su nacimiento to his baptism. hasta su bautismo. So which one is the line of Christ? Así que, ¿cuál es la línea de Cristo? ¿Esa o la otra? So for many people that's not important. Entonces, para muchas personas esto puede parecer no importante, But I think you may realize soon pero yo creo que ustedes van a darse cuenta en breve that it actually starts doing damage to our message. de que eso comienza a hacerle daño a nuestro mensaje. Dando a nossa mensagem. And I believe this movement is going to have to change some of its language. Por lo tanto, creo que nuestro movimiento va a tener que empezar a cambiar su lenguaje o el nombre que le da a ciertas cosas. Das suas expressões, do seu linguajar. As this refinement happens, Según este refinamiento va tomando lugar, Finalmente acontece. so we can be precise in our language. para que podamos ser precisos con el lenguaje que usamos. Nosso idioma. Another example, Otro ejemplo, just briefly, solo brevemente, 1989. 1989. We talk about our reform lines, Cuando hablamos de nuestras líneas de reforma, 1989, en 1989, 9/11, luego el 11 de septiembre, 2014, y luego 2014, 2019, 2019 Panium. y Panion. So this is Panium, we don't know. Entonces, aquí en Panion no sabemos. Could just say 2021. Podríamos simplemente colocar 2021. We don't have a date. No tenemos una fecha. 2019, 2019 it's November 9, es el 9 de noviembre. but it's the whole year. Pero es todo el año Talk about el rafia. 1989, O sea, cuando hablamos de 1989, a year. es un año entero. 9/11 El 11 de septiembre is a day. es un día nada más. So are we talking about waymarks as years or days? Entonces, ¿será que nos referimos a los hitos como siendo un día o un año entero? If I'm talking, if my subject, Si mi tema a hablar, if my subject of this line, si mi tema China, en la línea yo quisiera hablar de China, do I care about September 11, 2001? ¿será que es importante el 11 de septiembre para China? No, No lo es. but it threads every waymark. Pero eso sí se conectan con todos los hitos. So you can talk about China in 1989, Entonces podremos hablar de China si queremos en 1989, 2014, 2019, en 2014, 2019, but at 2001, pero en 2001 China joins the World Trade Organization. China se juntó al Doesn't do that on September 11. China se juntó al comercio mundial ese año, pero no el 11 de So all of septiembre. the conflict over trade Así que todos los conflictos que tengan que ver con la guerra comercial y los between China impuestos, and Trump esta guerra comercial que está entre Trump y China, pin back to 2001. ustedes la pudieran conectar con el año 2001. Você vê a sua origem lá em 2001. But whenever we draw our line, Pero cuando nosotros dibujamos nuestra línea, we say 1989, 9/11. nosotros usamos los nombres 1989 y 2001. 9/11.
no matter what the subject of that line is. Y a veces no importa de qué tema estamos hablando, seguimos poniendo essa linha. 11 de septiembre. E eu digo, Lo que quiero Unless decir our subject es que a menos que nuestro tema is radical Islam, sea sobre el Islam radical, Islã radical, when we're tracing these threads, cuando nosotros estamos colocando los hitos y conectándolos, we should train our minds deberíamos empezar a entrenar nuestras mentes treinar nossas mentes. that it's 2001 de que realmente estamos hablando de 2001. that we're talking about, Es de 2001 de que estamos hablando, not 9/11. no del 11 de septiembre. 11 de setembro. So we've also been very imprecise with how we use waymarks. Por lo tanto, también incluso somos imprecisos, inexactos en la manera en que Marcos. hablamos de And los it's starting hitos. to impact how we see waymarks now that we're walking through. Pero ahora esto va a empezar a cambiar la manera en que veamos y usemos los hitos, ahora que estamos caminando en esta senda. Passamos pelos marcos agora. So I just wanted to mention that Quería simplemente mencionar eso, Só quis mencionar because I said we're doing the line of Christ. porque yo he dicho que estamos haciendo la línea de Cristo. a paralisia de Cristo. And I'm telling you, I shouldn't have said that. Y yo les he dicho de que no deberíamos hacer eso. Não deveria ter falado isso. Because if we have time tomorrow, Porque si tuviésemos tiempo mañana, Tempo para amanhã. we'll talk about the 30 years. o si tenemos tiempo, mañana hablaremos de los 30 años. So it's more precise Así que es más preciso Preciso. to say this is the end of ancient Israel. decir de que el nombre de esa línea es la línea del Israel It just antiguo, takes longer to say, el fin del Israel antiguo, solamente but que it can prevent es más mistakes, largo decir ese nombre, pero eso nos evitaría cometer algunos errores. Erros. particularly not with that subject, but when we come to waymarks, it's very important. Y particularmente no específicamente con el nombre de líneas, pero cuando hablamos de hitos, se hace muy importante. Isso se torna muito importante. It seems in this movement Parece que Parece que en este that movimiento, people seem willing to see many events in 1989 que as pessoas parece que las personas están dispuestas a ver que en 1989 hubo muchos eventos, 19 but think that 2001 is only one event, pero de repente piensan que en 2001 solamente hubo un evento. and every other subject, Entonces cualquier otro tema, China, será China Russia, o Rusia Afghanistan, o Afganistán, information war, guerra de información, every other subject cualquier otro tema, also has to thread through the waymark of 2001. todos estos temas tienen que pasar también por el hito de el 2001, como un And the only hilo. subject that threads through 9/11 pasa por las costuras. Y el único tema que nosotros conectamos con el 11 de septiembre 11 de setembro, is radical Islam. es solamente el tema del Islam, When el we talk Islam about the radical, woes. cuando hablamos acerca de los ayes, And then if we're doing a spiritual study about the angels. o cuando hacemos la aplicación espiritual de los ángeles. dos anjos. But we're in the habit of using 9/11 for everything that relates to that waymark. Pero estamos muy habituados a usar el asunto del 11 de septiembre cada vez que hablamos de ese 11 hito. de setembro, o 9/11 para todos esses marcos. So this isn't accusing what we've done in the past, Así que no estoy acusando las cosas que hayamos hecho en el pasado, Passado, how I've done it in the past too. y yo también lo he hecho en el pasado, But I just have a feeling pero tengo la sensación tendo esse sentimento, that part of the work before Panium de que parte de nuestra obra antes de Panion antes de Panion, is going to be a refinement, es el refinamiento, refinamento, where we're much more clear about what we're saying. donde tenemos que ser cada vez más claros respecto a qué estamos diciendo. sobre o que estamos querendo dizer. We're so used to these terms. Estamos tan acostumbrados a usar los hitos de esa forma, When con we esos take them nombres, to the Levites, pero cuando los llevemos a los levitas, Termos para os levitas, they have to make sense. tiene que tener sentido lo que hagamos. And all we have to do is do the lines of Moses and Christ, Y todo lo que tenemos que hacer es, e vocês cuando hagamos la línea de Moisés y de Cristo, lidar com as linhas de Moisés e Cristo, and you can see there's already introducing some confusion. ustedes verán de que estamos introduciéndoles a ellos algunas confusiones. confusão. So I prefer the beginning and end of ancient Israel, the beginning and end of modern Israel. Así que prefiero llamar a esas líneas el principio y el fin del Israel antiguo, principio y fin del Israel moderno. Enfim, isso é moderno. So we're studying the end of ancient Israel. Hemos estado estudiando el final del Israel antiguo. All of that was to explain my 2-second mistake. Y todo eso era para explicar mi segundo error. Mi error de 2 segundos. Me voy a joder My 2 short segundos. mistake. Meu pequeno erro. Mi pequeño error. So I know some of you leave tonight. Yo sé que algunos de ustedes se van hoy en la noche. This is my last presentation for you if you're leaving tonight. Así que si tú te estás yendo esta noche, hoy será mi última presentación para ti. Aqueles que estão saindo.
So I want to save some of the questions Así que quiero abordar algunas de las preguntas for the Q&A. que estarán en... Esas preguntas las voy a hablar en la sesión de preguntas y respuestas, Perguntas e respostas. That we are having this evening. la que vamos a tener hoy en la noche. So if you have questions, please send them in. Así que si tenemos preguntas, por favor, envíenlas. Peguem suas perguntas. But I'll try not to go off topic Pero voy a tratar de no salirme del tema Assunto agora. so we can bring some conclusion to this study before we leave. para que podamos llegar a algunas conclusiones antes de irnos. Antes de sairmos. We constructed the big line. Hemos construido la línea grande encima There's the 5 key waymarks. y sabemos que los 5 hitos principales están ahí. The birth, El nacimiento, which is the time of the end. que es el tiempo del fin, The baptism, el bautismo, arrival of the second angel. la llegada del segundo ángel. Then we've gone to 34 AD. Luego hemos llegado al año 34. The work has been completed for the church La obra aquí había sido terminada para la iglesia and can now go to the world. y ahora pueden ir al mundo. The Gentiles are called into the church. Los gentiles son llamados para entrar a la iglesia Executive judgment begins. y luego comienza el juicio ejecutivo. We've discussed John. Hemos discutido acerca de Juan. He's seen all this history. Él ve toda esta historia aconteciendo. He's been the most faithful of all. Él ha sido el más fiel de todos. He stood at the foot of the cross Él estuvo al pie de la cruz when everyone else ran away. cuando todos los demás habían huido. There's a death decree against him Había un decreto de muerte en contra de él for sedition and heresy. por sedición y herejía. They can't kill him. No pudieron matarlo. He's sent to the island of Patmos. Fue enviado a la isla de He Patmos witnesses the second advent. y ahí él testificó la As a segunda revelation venida. of God. Tiene una revelación de Dios. We showed how there's 2 groups for the church, one for the world. Mostramos cómo hay 2 grupos para la iglesia y uno para el World mundo. part is easy. La parte del mundo es fácil. 34 AD. Solo comienza en el año 34. Gospel no longer restricted to the Jewish Es nation. cuando el evangelio ya no está restricto solamente para la iglesia judía. Prior to 34 AD, Pero antes del año 34, they go to the church ellos habían ido a la 2 iglesia steps. en 2 pasos. First of all, there's the group that enters early. Primero que nada tenemos al grupo que había entrado antes. God's going to take a people, train them, Dios primero escogió un pueblo, un grupo, lo entrenó and prepare them to reach the second group. para entrenarlos así para que puedan llamar al segundo grupo. So that's the disciples. Nos referimos a los discípulos. They go through their testing time. Ellos pasan por su periodo de prueba. This is the cross, the tomb. Aquí está la cruz, la tumba. They go through this period that we will discuss. Luego pasan por este periodo que discutiremos And then they go back to the church at Pentecost. y luego vuelven a la iglesia en Pentecostés. So church, church, world. Así que tenemos iglesia, iglesia, mundo. Priests, Levites, Nethinims. Sacerdotes, levitas y netineos. Then we've ignored the Levites and the Nethinims. Luego hemos ignorado a los levitas y los netineos y los ignoraremos. So we're not focusing on them. Así que no nos enfocaremos en I'm ellos. concerned about the experience that we're going through. Solamente me quiero enfocar en la experiencia en la cual estamos pasando hoy. We went back to the beginning. Volvemos al Saw inicio. John and Christ. Sabemos que tenemos a Juan y a Jesús. They're at the very beginning. Ellos están desde el Both mismísimo raised inicio. up at the time of the end. Ambos fueron levantados en el tiempo del fin. Going to move this to here. Así que movamos esto de aquí para allá. Both are born Ambos nacieron in 4 BC. en el 4 antes de Cristo. John is born first. Juan nació primero. Born 6 months before Christ. Él nació 6 meses antes de Jesús. So he's early in that time period. Así que él aparece primero en ese periodo de tiempo. John is trained for 30 years Juan fue entrenado por 30 años until around later 26, early 27. hasta el año más o menos finales del 26, principios del 27. And this is where he goes to work. Y aquí es donde él va para el trabajo. He begins to publicly teach. Y de manera pública él comienza a enseñar. 6 months after his birth,
6 meses antes de su nacimiento, Christ is born. nace Jesús. Christ is also going to be trained for 30 years Cristo también vivió un entrenamiento de 30 años, until 27 AD hasta el año 27, at his baptism, cuando se bautiza. the arrival of the second angel. La llegada del segundo ángel. So John and Christ were both priests. Así que Juan y Cristo son ambos sacerdotes. That's why they both had 30 years of training. Es allí donde sabemos que tuvieron ambos 30 años Followed de the laws. entrenamiento, pues siguieron las But leyes. they're different types of priests. Pero ellos son un tipo diferente de sacerdotes. John is after the old order. Pues Juan es según la orden Christ is antigua introducing a new type of priesthood. y Jesús introduce el nuevo tipo de sacerdocio. So John has an increase of knowledge, Juan experimenta su aumento de conocimiento, formalized, fue formalizado when he begins to preach. cuando comenzó a predicar. Preaches for 6 months, Predicó por 6 meses and Christ arrives on the scene y Cristo llega a la escena for his baptism. en el bautismo. He arrives, Ya va. his time has not yet come. Cuando Jesús llega, todavía no llegó su tiempo todavía. He's going to go into the wilderness. Pues tiene que ir primero al desierto. He's going to go through some refinement, Tuvo que pasar por un periodo de refinación o refinamiento. finishing touches. Algunos toques finales. He comes out, Luego goes él to the sale, marriage of Cana. fue a las bodas de Caná. He has here his 5 disciples. Y aquí es donde él está con sus 5 So there's discípulos. the 5 here. Así que los 5 discípulos están aquí. Becomes more relevant later on. Y eso se va a hacer algo más relevante más adelante. But he has 5. Entonces And son even 5. then, Y justo allí en los he 5, says his time has not come él dice incluso a su madre que su tiempo no había llegado to be recognized as the leader of this movement. para ser reconocido como el líder del movimiento. For people to turn from following John to following him. O sea, el momento en cual las personas tenían que empezar a seguirlo a él y no más a Juan. He begins that work Él comienza esa obra at the first temple cleansing. en la primera purificación del templo. Here you see the transition from John to Christ. Aquí es donde vemos la transición de Juan a Cristo. We read the quotes. Habíamos leído las citas. John knew that he had to die Juan sabía que él tenía que morir. around the time that Christ was beginning his public ministry. Más o menos alrededor del tiempo en el cual Cristo tenía que comenzar su ministerio público. So what I want to do Ahora lo que quiero hacer is expand this line so we have some space. es expandir un poco la línea para que haya más espacio. So we will move some things. Así que tenemos que mover algunas cosas. Remember, this isn't connecting directly with the line above. Recuerden que todo esto no está conectado, o sea, en paralelo con la línea de arriba. We labored over the point in yesterday's presentation De hecho, lo dijimos ayer en los puntos que estábamos hablando. about the issue that John had. Habíamos hablado de los problemas que Juan How tiene. John does not understand the nature of the kingdom. Recuerden cómo Juan no comprende la naturaleza del reino. The first angel has this persistent problem. El primer ángel siempre tiene ese problema. He understands the time, Él siempre entiende el tiempo, does not understand the geography. pero no comprende la geografía. We spoke about that Y habíamos hablado de eso, on 3 witnesses. usando 3 testigos. You know that's the problem at the beginning of this movement. Sabemos que ese es el problema en el comienzo de este movimiento. We're right about the time. Estamos correctos respecto al It's the tiempo. time of the end. Es el tiempo del fin. This movement had an issue with the geography. Pero este movimiento tiene problemas con la geografía de eso. That was the work of the second angel to fix. Esa es una obra que el segundo ángel tiene que resolver. So we spoke about what that meant in our reform line. Hemos hablado de qué es lo que eso significó para nuestra línea de reforma. That what tested all 3 groups ¿Qué es lo que probó a los 3 in grupos our dispensation en nuestra was dispensación? geography. En nuestra dispensación fue la The geografía. Nephilims Para los were netineos tested on geography. fueron probados en geografía. You can go back to Millerite history and see the same thing. Ustedes pueden ir a la historia milerita y fue el mismo problema.
mesma coisa. At the same time that the Millerites Al mismo tiempo que los E mileritas os mileritas are being tested on geography, estaban siendo probados en cuanto a geografía, where is the kingdom of heaven? ¿dónde está el reino de los cielos? Is it earth era na ¿Será que la or tierra is it in heaven? o el cielo? The people in America were being tested Las personas en Estados Unidos estaban siendo probadas también about what kind of country they wanted. en cuanto a qué tipo de país ellos quieren tener. In 1844, En 1844, the United States is not the America of today. los Estados Unidos no son los Estados Unidos de hoy. o país que eles são hoje. There is no Texas, Não há Texas, there is no Oregon, No había Texas, no había Oregon, there is no California. no existía California tampoco. None of that territory belonged to them. Nada de ese territorio les pertenecía a Estados Unidos todavía. So they were making important decisions in that history Por lo tanto, en aquella historia, Estados Unidos estaba tomando decisiones muy importantes about what type of country they were. sobre qué tipo de país ellos querían ser. Were they going to be colonialist, ¿Será que serían un país colonialista? ser poder colonial. expanding control into other territories? Expandirse y controlar otros territorios. Controle em outros territórios. So that's not a study I want to go into, No es un estudio que quiero hacer ahora, just to make the point. solo quiero dejar el punto claro. They have the same issue Ellos tenían el mismo problema in their history. en aquella historia. There's the internal disagreement about the kingdom, Tenemos desacuerdos internos en cuanto al reino, o el where reino, Miller is wrong, Onde un problema en el que Miller estaba equivocado, but the world, the American world in that time, pero incluso el mundo estadounidense de la época, de manera externa, confronted with the same problem estaban siendo confrontados con los mismos problemas, as they debated what country they were setting up. pues estaban debatiendo qué tipo de país ellos querían tener. So the debate in our last dispensation, Así que el debate en nuestra última dispensación, no one seems to be bothered by bilateralism. parece que nadie se preocupaba con el asunto del These are the two bilateralismo, world orders that are being set up. sino que los dos tipos de órdenes mundiales son estas, la nacionalista y la globalista. That people decide between Las personas decidieron entre esas dos en la dispensación pasada, globalism or nationalism. globalismo y nacionalismo. And we spoke about how that subject is all about geography. Y nosotros ya explicamos por qué todo ese tema tiene que ver con geografía. Sexism and homophobia Luego el- linked to nationalism. Luego el machismo y la homofobia están conectadas con el nacionalismo. nacionalismo. But the issue of nationalism Solo que el problema del nacionalismo is an issue of geography. es un problema geográfico. Where is the kingdom? ¿Dónde queda el reino? That was the question externally Esa era la pregunta tanto externa and internally as well. como interna. And we spoke about how Future for America responded to that issue. Y habíamos hablado cómo Futuro para América respondió en esas pruebas respecto a esos temas. We spoke about John. Habíamos hablado acerca de Juan. John is imprisoned here. Juan fue llevado a la prisión aquí. He's battling with these three subjects. Él estaba luchando con estos tres He's temas. preached for some time Él había predicado por algún tiempo that the Messiah is here de que el Mesías ya había venido to free them from Rome. para liberarlos de Roma. And he's trained the whole movement to believe in that. Y de hecho Juan entrenó al movimiento entero para que creyeran ese tipo de cosas. And then Christ is preaching a very different message. Y luego Cristo estaba predicando un mensaje totalmente diferente. There's disagreements between the two messages. Por lo tanto, los dos mensajes estaban en discordia. Christ is not attacking the Romans. Cristo no estaba atacando a los romanos. He seems to be more interested in eating with immoral people. Parece que él estaba más interesado en ponerse a comer con las personas inmorales Healing the sick. y curando a los enfermos. He's letting John suffer, Y dejó que Juan sufriera. so John feels personally abandoned. Por lo tanto, Juan se sintió personalmente abandonado. And he's also not seeing the reforms. Y al mismo tiempo, él parece que no le importaban las reformas. He isn't seeing the reforms that he thought past history pointed to. Él vio que las reformas que en las historias pasadas se habían hecho, Jesús no las hacía. So there's the issue of the nature of the kingdom, Entonces tenemos el problema de la naturaleza del reino.
This is geography, Es un problema de geografía. personal slights, Problemas personales que tenía Juan con Jesús and he does not see the work of reforms. y que Juan no conseguía ver que se estaba haciendo la obra de Because of reforma. this, he starts to doubt Christ. Y por causa de esto, él comenzó a dudar de Jesús. Because of these issues, Por causa de estos problemas, the movement splits into two sets of disciples. el movimiento se dividió entre dos clases de discípulos, dos grupos. And there is a hostility and competition between them. Y había hostilidad y competición entre ellos. Disciples of John, disciples of Christ. Discípulos de Juan, discípulos de Cristo. When we come to this movement, Cuando nosotros entramos a este movimiento, it's no secret no es ningún secreto that there developed two sets of disciples. de que se desarrollaron dos clases de discípulos. The disciples of Elder Jeff and the disciples of Elder Parminder. Los discípulos del anciano Jeff y los discípulos del anciano Parminder. And there was often tension between the two groups, Y continuamente hubo tensión entre los dos grupos, as the disciples of John felt jealous pues los discípulos de Juan se sentían celosos of the reputation of the first angel. por causa de la reputación del primer ángel. I'll give one example. Les daré un ejemplo. Elder Jeff would teach El anciano Jeff enseñaría midnight, el asunto de medianoche, clamor de medianoche, Sunday law. ley dominical. And Elder Parminder taught, Pero el anciano Parminder enseñó, you can't do that. no puedes hacer esto así. Midnight and midnight cry lead to the close of probation, Medianoche, not the Sunday law. medianoche y clamor de medianoche siempre te llevan a un cierre de la gracia, no a una ley dominical. So Elder Parminder teaches, you can't do this. Así que la enseñanza de Parminder es que no se puede hacer eso. This caused these two sets of disciples to openly fight. Esto causó que los dos grupos de discípulos peleasen el uno contra el otro, começaram a discutir abertamente. Because those who followed Elder Parminder, porque aquellos que seguían al anciano Parminder they said, well, it's clear on the lines. dijeron, está todo muy claro en las líneas. The lines show that you can't do that. La línea te enseña que no puedes hacer eso. The followers of Elder Jeff Pero los seguidores de Jeff, said, who does this man think that he is? ¿quién cree este hombre? ¿Quién se cree este hombre? They didn't care that they couldn't prove it on a line. Ellos no le importaban de que ellos ni siquiera podían probar su propio argumento con una línea. Elder Jeff had taught this. Simplemente Jeff lo enseñaba así. How did anyone have the right to question? ¿Será que entonces teníamos el derecho de cuestionar? And while Elder Jeff and Elder Parminder are having no disagreements, Entonces, mientras que públicamente Jeff y Parminder no parecían tener ningún desacuerdo, Nenhuma diferença entre si. they're on friendly terms. Eles estaban en términos de amigos. There's two sides in the movement openly fighting. Sí había dos lados dentro del movimiento que estaban peleando abiertamente. lutando em conflito aberto. Those following Elder Parminder, Aquellos que seguían a Parminder, I want to make the point, quiero hacer este punto. they're following the methodology Ellos estaban siguiendo la metodología, Ideologia because the lines already say you can't do this. porque la línea ya te enseñaba de que no lo puedes hacer así. tinha como fazer aqui. Those following Elder Jeff were not following any methodology or study. Por lo tanto, los que siguen a Jeff no siguen ningún estudio, ninguna metodología. Nenhuma metodologia de estudo. It was pure loyalty to the man. Era pura lealtad al hombre. A esse homem. And that continued until Brazil last year, Y todo eso continuó hasta Brasil en el año pasado, when Acts 27 connected with this line cuando Hechos 27 se conectó con esta línea. and said the Sunday law is shut door for the institutions. Y entendimos que la ley dominical no existe, sino es el cierre de la gracia para la institución. And it explained this. Y así lo It's not explicamos. midnight cry Sunday law, it's midnight cry shut door. Es siempre medianoche, clamor de medianoche y puerta cerrada. Meia-noite, sábado da meia-noite e decreto amical. Nós de meia-noite, sábado da meia-noite e porta fechada. But that's just an example of what was happening in this movement for a long time now. Eso es solamente un ejemplo de lo que estuvo ocurriendo en nuestro movimiento por mucho tiempo. Many people were very jealous for the reputation of Elder Jeff. Muchas personas se sentían con muchos celos por la reputación del anciano Jeff. Do ancião Jeff. And saw any change in the message he taught as an attack on the first angel. Entonces, cualquier cosa que se enseñase era un ataque contra su autoridad o contra él. Seria como ataque contra o
primeiro ano. even when we were just using lines and evidence. Pero de hecho nosotros solamente estábamos usando evidencias y líneas. E evidências. So John is troubled. Así que Juan estaba angustiado. He's confirmed in his faith, Pero él consiguió confirmar su fe and then he is martyred. y luego fue martirizado He dies here. y muere aquí. So we spoke about that. Ya de eso habíamos hablado. Someone asked the question, Alguien hizo la pregunta. and we could do it at the Q&A, Lo podemos hablar tal vez en las preguntas y respuestas. but they asked about William Miller, Pero se preguntó acerca de Guillermo Miller. because William Miller goes through this shut door. Porque Guillermo Miller pasó por él pasó por la puerta cerrada. I've argued Y yo pregunté. the first angel dies here. Yo dije, de hecho, el primer So ángel when murió Elder aquí. Jeff is over here Entonces cuando Jeff todavía se encuentra aquí and he's fighting against the message, y está peleando contra el mensaje justo antes de la he's cierra, not John. él cierra la puerta, no puede ser Juan. I've already said Ahora ya yo dije he's not Moses, de que no es Moisés, because this is the Jordan, porque este es el Jordán and here he dies. y aquí es donde él muere. So someone asked, Alguien preguntó, what about Miller? ¿qué podemos decir acerca de Miller? Because Miller went through this history. Porque Miller sí pasó por toda esta historia. So I talked before about the line of Christ. Ya yo había hablado o enseñado antes sobre la línea de Cristo, That's an imprecise term because you have layers to that history. que de hecho es un término impreciso porque hay muchos Existem várias niveles en esa historia. There's more than one reform line in history. Hay más de una línea de reforma en la historia. You can also draw lessons from the preparation of Christ himself. Hay muchas lecciones que pudiésemos incluso aprender del periodo de preparación de Jesús. You can do the same thing with the line of the Millerites. Y lo mismo podemos hacer con la línea de los mileritas. If we were to come to our reform line, Si fuésemos a nuestra línea de reforma, we have 1989, tenemos 1989, 2001. 2001, The angels are right 9/11. el ángel que llega el 11 de And then we septiembre, talk about the angels. y luego hablamos de los ángeles, This is the arrival of the first. la llegada del primero, This is the arrival of the second. la llegada del segundo, This is the arrival of the third. la llegada del tercero. And then they're going to run through history Y luego ellos avanzan en la historia together. juntos. If you want to know where we place them here, Y si quieren saber dónde los colocamos aquí, ask Elder Parminder. pueden preguntarle al anciano Parminder. Or watch Germany last December. O pueden ver las presentaciones de Alemania el año justo en diciembre, en enero. So that's the 144,000 model. Este es el modelo de los 144.000. When we come to the Millerites, Cuando llegamos a los milleritas, 1798, 1798, arrival of the first angel. llegada del primer ángel. Then we have the second angel. Luego tenemos el segundo ángel. 1844, 1844, October 22, el 22 de octubre, is the arrival of the third angel. es la llegada del tercer ángel. So there's a difference Así que tenemos una diferencia with how we handle the second and the third angels. en cuanto a cómo entendemos el primero y el So in segundo the ángel. Millerite history, Entonces en la historia just milerita the first and the second, tenemos el primero y el and the segundo. third starts later. El tercero comienza después, In our history, pero en nuestra the historia second and the third come at the same point. el segundo y el tercero llegan en el mismo punto de historia. So when you talk about William Miller, Así que cuando queremos hablar de Guillermo Miller, how many messages did he reject? ¿cuántos mensajes rechazó Miller? Past the first. Él pasó el primer Did mensaje. he accept the second angel's message? ¿Será que él aceptó el segundo mensaje angélico? No. No lo aceptó, When later on? pero más adelante I would argue he never accepted it. yo voy a decirte que él nunca lo aceptó. I think we did it here. We spoke about the day Y creo que habíamos hablado aquí cuando él habló de los días hasta el when he 22 de wrote to octubre. Himes and said,
I'll be disappointed if Christ doesn't return in 20 to 25 days. Cuando él había escrito a Himes, estaré chasqueado si Jesús no viene en 20 o 25 días. Ficaria muito decepcionado se Cristo não chegar daqui a 20 a 25 dias. With that message, Entonces, con ese mensaje, it also has the components of time and geography. también podemos ver que hay un componente de tiempo y geografía. History of failure La historia de was falla wrong on the geography all the way through. siempre está equivocada con la geografía en todo momento. The second angel is meant to correct that mistake, and Snow didn't. El segundo ángel se supone que corrige esos problemas y Snow lo hizo. No lo hizo, disculpe. But there was also the element of time. Pero el elemento de tiempo seguía allí. So Miller rejected both the geography and the time of the second angel's Así message. que Miller rechazó tanto la geografía como el tiempo del segundo ángel. Because he didn't accept the geography or October 22 as a date. Porque no aceptó ni entendió la geografía, pero tampoco aceptó la fecha 22 de octubre. Como uma data. And then how did he receive the third angel's message? Y después, ¿cómo fue que Miller recibió el tercer ángel? I'll go to an Ellen White Hermana quote. White. Vou abrir uma citação de Ellen White. Vamos a leer una cita. If William Miller could have seen the light of the third angel's message, Donde ella dice de que si Guillermo Miller hubiese visto la luz del mensaje del tercer ángel, Mensagem angélica. many things that were dark and mysterious to him would have been explained. muchas cosas que fueron misterio y oscuras para él hubiesen sido explicadas. Misteriosos para ele poderiam ter ficado claros. So he appears to accept the second angel's message, Así que él parece aceptar al segundo ángel, but he doesn't really. pero realmente no lo hizo. Não faz. And he's drawn to accept the third angel's message. Y luego él fue llevado a aceptar, A aceitar a cuando She fue says, llamado a aceptar el tercer mensaje, decided to raise his voice against the light from heaven. la hermana White dice de que él levantó su voz contra la luz del cielo. a luz que foi dada desde o céu. He failed to receive the third angel's message, Él falló en recibir A terceira el tercer which mensaje, would have fully explained his disappointment. que hubiese explicado completamente su chasco. Eso está en Primeros Escritos So he 257.2. rejects the second angel's message, Así que él rechazó el segundo mensaje although angélico, he has some pretense of acceptance. aunque parece que pretendía aceptarlo, de certa forma finge que aceita até certo ponto. And he raises his voice against the third angel's y luego message. acabó levantando su voz contra el mensaje del tercer ángel. She said he raised his voice against the light from heaven. Ella dice que levantó su voz contra la luz del cielo. Contra aquela luz que foi dada do céu. And if he had have received this message, Y si él hubiese recibido ese he would have mensaje, explained what he didn't understand about this one. él hubiese comprendido lo que no entendió del otro de acá, el segundo. So we can handle William Miller in two ways. Así que hay dos maneras de entender a Guillermo Miller. His rejection of the second angel's message, El rechazo del segundo ángel, which is what we do when we make October 22, 2019. que es lo que nosotros hicimos cuando hablamos de el 22 de octubre en 2019. Beginning of modern Israel, El comienzo del Israel moderno, that's its primary application. esa es su aplicación principal, la que coloco aquí. October 22, 2019. 2019 será el 22 de octubre. It's all about the first and the second. Es todo acerca del mensaje del primero y del segundo ángel. But in our reform line, Pero es que en nuestra línea de we reforma have the introduction of the third, tenemos la introducción del tercero porque van junto con el segundo. and it's back in this history. Y en esta historia estaba acá atrás. So when we go to their reform line, Entonces cuando vamos a la línea de reforma de los Milleritas, we can see William Miller podemos entender a Guillermo Miller on two different lines, just like Christ. en dos formas diferentes, así como a Cristo lo podemos ver en dos His formas rejection diferentes. here Él tiene un rechazo aquí, and his rejection here. pero tiene un rechazo aquí. And when we speak about his rejection of the third angel's Y message, cuando hablamos de su rechazo del mensaje del tercer ángel, when we build up the logic to bring this into here, cuando podemos construir la lógica de saber de que el tercer ángel está también aquí arriba desde el the 2001, third angel's message el tercer ángel
reaches its completion o se or its completa, height llega a su clímax in 1850. en 1850. And William Miller dies Y Guillermo Miller murió in 1849. en 1949. So it depends on which line you go to. Así que va a depender de qué línea hablemos. The line of the second angel La línea del segundo ángel and William Miller fighting against the second angel y Guillermo Miller luchando contra el segundo ángel will show the story of this individual going through that shut door waymark. nos muestran que este individuo sí pasó por la puerta cerrada, vivo. Marco de porta fechada. When you speak about his rejection of the third angel's message, Pero cuando hablas del rechazo que él tuvo después de la puerta cerrada al tercer then ángel, he dies here, él muere después aquí. just like Moses, Justo como Moisés, just like John. tal como Juan. The reason we think William Miller goes through Entonces la razón por la cual pensamos que Miller sí consiguió aceptar el mensaje y because we're pasar always talking about the rejection of the second angel's message, es, not por- the third. es porque enfatizamos el rechazo que él tuvo del segundo mensaje, pero no del tercero. A mensagem angélica e não da terceira. So I'll leave it at that for now, Entonces lo dejaría así por ahora. so we can. If people are confused, we can do this in more detail in the Q&A. Y si las personas siguen con algunas dudas, podemos hacerlo después en las preguntas y respuestas. So we talked about the death of John, Hemos hablado de la muerte de Juan, the two sets of disciples, los dos diferentes tipos de discípulos. and then we spoke about the work of Judas. Y luego hablamos de la obra de Judas. A obra de Judas. Judas had a marked out line upon which he expected Christ to work. Judas, él tenía una idea específica de cómo él esperaba que Jesús funcionase o trabajase. Que Cristo trabalhasse conforme esse plano. So he's looking to Christ, Así que cuando él miraba a Jesús, based on what John has told him, y todo dependiendo de cómo Jesús le había enseñado o as well dicho, as the Jewish leaders, siempre y cuando que los líderes saying judíos, Christ is going to do this, and then this, and then this. o del mismo modo que los líderes judíos, creían que Jesús haría esto y esto y esto otro. E logo ele. And at each point, he sees Christ failing Pero en cada punto él veía que Jesús no hacía lo que él esperó. Cada desses pontos. to do what he was told Christ would do. No terminó nunca haciendo lo que él No que as pessoas había dicho a los otros que Jesús haría. iria fazer. He begins to create confusion among the disciples Y eso empezó a generar confusión entre los discípulos. Entre os discípulos. by introducing new thoughts Introduzir Al introducirse nuevos and pensamientos twisted quotes, y citas torcidas, misrepresentations about what Christ teaches. malas representaciones de cómo Jesús o qué es lo que He Jesús reaches enseñaba. a point of firm dissatisfaction Entonces él llega al punto de su primera desatisfacción. insatisfeito de forma decidida. and he comes up with a plan. Entonces Judas construye The un minute plan. he needs out of this movement, Um, the moment that he wants to extricate himself Entonces en el momento en que Judas quiere separarse del movimiento, and force that movement to be the kingdom he believed it should be, donde el momento en que de hecho él va a forzar de alguna manera a que el movimiento sea lo que tiene que ser, naquele reino que ele crê que deveria ser, he makes a prepared plan. ele executa Judas plano tiene un plan ya preparado de antemano. He holds that plan in his heart Y Judas guardó ese plan en su corazón until the upper room. hasta el cenáculo, el aposento alto, en la Santa Cena, en la última cena. Hasta la Pascua. Apaga ahí esa parte. Apaga esa parte que salió. So we'll extend our line Extenderemos nuestra línea.
starts off in agreement, Entonces él comenzó haciendo un acuerdo, un trato. with Christ, Al principio él está junto con Cristo, está en armonía con él, believes the message of John. porque él ha creído el mensaje de Juan. They have the same concept of the kingdom. Tienen el mismo concepto del reino, por eso He él entra. becomes dissatisfied with Christ Pero luego él se chasqueó con Jesús and he forms a plan y formó un plan. to force the movement, Un plano que era para forzar al to movimiento, take control. para que tomasen He el control thinks if he was to finalmente. take the control of this movement, O sea, él creía que él podía controlar al movimiento. he could force it Él creía que podía forzar al movimiento a hacer lo que tenía que to hacer. head in the direction that he believed it should go. Que el movimiento fuese en la dirección que Judas creía que tenía que ir. Pensava que deveriam entrar. Force Christ into a position. Forzar a Jesús a que hiciese ciertas cosas, a tomar una cierta We'd have to posición fight against the Romans. para que pelease obligatoriamente contra los romanos. So at the beginning here, Entonces en el comienzo, he aquí, still has part faith. él todavía tiene algo de fe. He hasn't completely lost hope that this movement will be as John promised. Todavía no ha perdido toda la fe de que el movimiento puede ser aquello que Juan había prometido que sería. We spoke about the triumphal entry, Entonces ya habíamos hablado de la entrada triunfal, where everyone thinks there's unity, donde todo el mundo piensa que habría unidad. and then we spoke about the upper room. Luego hablamos del aposento At alto. the upper room, you have the foot washing, En el aposento alto hubo el lavamiento de an pies. example of organization. Y el ejemplo de organización que Jesús dio en ese lugar, con el This is lavamiento de los where pies. Judas loses all hope, Y fue en ese evento cuando Judas perdió toda esperanza. all faith in Christ. Perdió la fe que He tendría en knows for Jesús. certain now Él sabe that this movement will not be as it was promised. con toda seguridad de que este movimiento será aquello que él esperaba. So Judas enacts his plan. Entonces ahí es cuando Judas ejecutó su Already plan. given you the history of last year, Ya yo les había hablado de la historia del año pasado, de cómo eso ocurrió. how the final separation in September was pre-planned. De que cómo la separación final del año pasado, en septiembre, había sido todo planeado. Havia sido planejado antes. When FFA still had some hope that this would be the movement they had expected. Cuando todavía Futuro para América tendría algo de esperanza de que el movimiento no se desviaría, sería aquello que ellos esperaban que tendría que ser. And they realized in Germany Y se dieron cuenta en Alemania Perceberam there is no hope of that. de que no había esperanza para lo That's que ellos when they esperaban. lose all faith Por eso allí perdieron toda fe toda a sua esperança. in the leadership en la and they separate dirigencia from us. y se separaron de nosotros. What Christ was demonstrating was true organization. Así que lo que Jesús demostró en aquel lugar era cómo es la verdadera organización. We come to the cross. Luego llegamos a la cruz. The direct application of this Así que la aplicación directa de esto is November 9, es el 9 de noviembre 2019. del 2019. That's the number one, the primary application of the cross. Esa es la aplicación principal que tenemos de la cruz. We have the history of the cross Tenemos la historia de la cruz until Pentecost. hasta el Pentecostés. Just to remind us, here they go to the second group, Y les quiero recordar back to the church, que después de Pentecostés llega el segundo and then grupo, 34 AD, cuando vuelven a la iglesia, y luego el año 34, they go back to the world, vuelven al mundo, the third group. el tercer grupo. So this is church, church, world. Así que tenemos la estructura de iglesia, iglesia, mundo. Back to the cross. Luego volvemos a la cruz. So Jesus has attempted to tell the disciples Jesús había estado intentándole decir a los discípulos for all of this history durante toda la historia that his kingdom is not this earthly kingdom. de que su reino no era el reino terrenal. And how does he try to do that? Y cómo Jesús intentaba
hacerles saber eso. It's all through parables. Lo hizo siempre con parábolas. This is all of the parables of Christ. Todo este tiempo aquí, todo este periodo son las parábolas So de he gives them Jesús. parable after parable, Jesús les dio parábola tras parábola, hoping that they can unlearn what John taught them. esperando que pudiesen desaprender lo que Juan les había enseñado. You come to the cross, Luego, cuando llegamos a la cruz, he's already told them Él ya les ha dicho that he would die. de que moriría And they rebuked him for it. y Él los reprendió por eso. He's told them openly. Él les dijo, les tuvo que decir abiertamente, Isso abertamente. They come to the cross pero cuando llegamos a la cruz, and they're all disappointed. todos se chasquearon. Desapontado. Did they understand the message he gave them? ¿Será que ellos consiguieron entender el mensaje que Jesús les daba? Dado para eles. No. No. So we had a message Nosotros tenemos un mensaje 2014 to 2019. del 2014 al 2019. 19. It was about nationalism, Es acerca del nacionalismo, Nacionalismo. racism, el racismo, sexism. machismo. Did people understand it? ¿Será que las personas lo entendieron? Message of equality. ¿Será que entendieron el mensaje de igualdad? I would argue that they did not. Yo quiero decir de que no lo entendieron. I'm going to continue to reinforce that argument. Y voy a seguir reforzando ese argumento. No lo At entendieron. one level, En un nivel, Nível. Christ is the leadership of the movement. sabemos que Jesús representa el líder del On movimiento. another level, Pero en otro nivel, he is the movement. Él es el movimiento. So, I'm not saying everyone Así que no estoy diciendo que todo el mundo, is not understanding to some level, no estoy diciendo que todos no entendieron hasta cierto nivel el tema. but we're also the disciples. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que somos los discípulos We have to recognize this experience y tenemos que reconocer esta experiencia Essa experiência. in the history of success en una historia de éxito, where they think they understand, cuando ellos creen que han entendido, Acham que estão entendendo. and in their hearts they're fighting against it. pero de hecho en su corazón están luchando contra eso. They refuse to properly accept. Se rehúsan a apropiadamente aceptar De forma el mensaje. integral. They come to the cross Cuando llegaron a la cruz, and they're bitterly disappointed. se sintieron chasqueados amargamente. I want to read from Matthew 27. Quiero leerles algo de Mateo 27. 27. We won't read from there. Na verdade, não. De hecho, no lo vamos a I'll leer just allí. paraphrase from the Desire of Ages. She's going to quote this. Mejor voy a hacer una paráfrasis del deseado de todas las gentes, porque ella va a citar ese mismo versículo. The Desire of Ages, El deseado de todas las gentes, 746.3. Is it in Portuguese? 695.5. DTG 695.5. Just one sentence. Solamente es una oración. The enemies of Jesus vented their rage upon him as he hung upon the cross. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Carregaram sobre ele sua forma. Enquanto pendia na cruz. Da cruz. Priests, rulers, and scribes joined with the mob in mocking the dying Savior. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. If you went to Matthew 27, Ahora, si van a Mateo 27, Mateus 27. she'll speak about those who passed the cross. Ela vai falar ella de hecho habla de aquellos que pasaron por la cruz, pasaron por Saying, enfrente de la you just cruz. said you would destroy the temple Le decían, destruye el templo, si eres el Hijo de Dios. que iria destruir Ah, no, él dijo and que destruiría el rebuild it in templo. 3 days. ¿Cómo puede ser que él dijo que iba a destruir el templo y lo construiría en 3 años? If you can do that, save yourself. En 3 días. Você pode fazer Si puedes hacer eso, logo se salvar. baja de la cruz. If you are who you said you are, Si tú eres aquel quien dijiste que serías, save yourself. sálvate a ti mismo. Vai se salva. If he's really the king of Israel, Si eres realmente el rey de Israel, just prove it through an outward sign, solamente pruébalo entonces con una señal and we will believe him. y creeremos en él. He trusted in God. Él confió en Dios, Creram em Deus. Let God deliver him now. que entonces Dios lo libere ahora. Se ele tivesse confiança em Deus, então que Deus o liberte agora. If God would have him.
si realmente Dios es su Padre. So there's two things going on here. Así que hay dos cosas que están aconteciendo en la cruz. First of all, En primer lugar, Jesus has made statements Jesús había hecho declaraciones about this event. respecto a que ese evento They're ocurriría. taking his words, Y ellos habían tomado sus palabras, predictions, sus and predicciones, they're misrepresenting them. y las representaron erróneamente. Las torcieron. They're misrepresenting the message of Christ. Ellos habían mal representado las predicciones de Jesús. Connected with that, Pero conectado con eso, they're saying le están diciendo a everything Jesús that he said he was, de que todo aquello que él había dicho que era, everything he said he would do, de que todo aquello que Jesús había dicho que is haría, now demonstrated to be a failure. se había demostrado como siendo una completa falla. evidente como uma falha. And this phrase comes, Entonces llegó la frase, se usó esta frase, Frase, if thou be the Son of God, si eres el Hijo de Dios, você for o Filho de Deus, save yourself. desciende de la cruz, sálvate a If ti he gives mismo. us some evidence, we'll believe in him. Si nos das algo, alguna evidencia, creeremos en él. tipo de evidência, então podemos crer. So they're misrepresenting the message, Entonces ellos mal representaron al mensaje Representam de forma correta a mensagem and they see the cross as proof of his failure, y de hecho vieron que la cruz era una prueba de la falla and they mock. y se burlaron. So we spoke about November a little. Así que ya hemos hablado un poquito sobre el It's noviembre, not my intention to go through a study of it, porque yo no quiero hacer un estudio del 9 de noviembre, but I gave one example. pero ellos dieron un ejemplo. There are others, Hay otros ejemplos, many others, muchos otros, where what we have taught about that day donde ellos dicen que supuestamente lo que hemos enseñado acerca del 9 de noviembre aquilo que nós ensinamos sobre aquele dia has been twisted and misrepresented. ha sido de hecho algo que han torcido y han mal representado. apresentado da forma adequada. Those who left this movement before Aquellos que habían salido de nuestro movimiento antes, Momento antes, did not understand our expectations. ellos no entendían cuál era realmente lo que nosotros esperábamos que ocurriera. Por ejemplo, Donald Trump's impeachment. ellos hablaban de que nosotros dijimos que Trump iba a ser When they see that sacado. vote not happen on the day, Entonces cuando ellos vieron que el impeachment no sacó a Trump, voto não foi tomado naquele dia, o en aquel we never día, predicted or expected, que es algo que realmente nunca habíamos predicho, acredito o esperado. they say this is evidence of the failure of the movement. ellos dijeron, esta es evidencia de que ese movimiento ha fallado. Da falha do movimento. Elder Jeff writes an email on November 9. De hecho, el anciano Jeff escribió un email el 9 de noviembre The tone is open mocking. y el tono que él usa en esa carta es burla abierta, se burlaba directamente. A linguagem que ele usa é de zombaria. It's the close of the day. Então, Era al final del día He sends it to many people, y se lo envió a muchas personas, pessoas. some who he knew were on our side. personas que él sabía que estaban de nuestro lado. Algumas pessoas que ele sabia que eram do nosso lado. And he says essentially this: Y dijo esencialmente estas palabras. look at what just happened. Vean, mira lo que acaba de ocurrir. You said you were this. Ustedes dijeron que acontecería esto. You're the movement, you're the leadership. Ustedes son el movimiento, ustedes son la dirigencia. Vocês dizem que são a liderança. Then prove it. Pruébalo 'Cause entonces. I now have all the evidence that you're a failure. Porque ellos ahora sienten que tienen todas las pruebas de que ustedes son una falla Para de falhar. And you have a false prophet, y de que tenemos a un falso profeta, Prophet Tess, a la profetez, and she's a failure. o sea, Era uma falha. Tess, que es So una he writes this mentira. long email mocking this movement. Entonces él básicamente escribió este email todo bien largo, burlándose del movimiento. All of which came as no surprise. Todo, que de hecho no vino como ninguna Didn't sorpresa. realize that this movement was the cross, this waymark was the cross. A gente Nosotros no nos dimos cuenta de que ese hito era la cruz. After November 9, Pero después del 9 de noviembre, 9 de novembro, we recognized it was the cross before November 9. nos dimos cuenta de que era la cruz antes del 9 de So we were noviembre. well aware O sea, nosotros sabíamos que la cruz and era, that they had to era el have 9 de noviembre. a just reason to triumph. ou seja, a gente sabia O sea que nosotros sabíamos de que o FFA iria Futuro para América creería de que era una victoria para ellos el 9 de noviembre. Otherwise, there is no fulfillment of this reform line, this waymark. Eso lo sabíamos desde antes de pasar por el 9 de noviembre y por eso sabemos que se cumplió el hito. I have a friend in the movement Yo tengo un amigo del movimiento
who received that email, que recibió ese she email loves Elder Jeff very much. es una persona que ama muchísimo al anciano Jeff. Ela gosta muito do ancião Jeff. Ella, So people were mostly just personally troubled. así que hay muchas personas que de manera personal se sienten muy angustiadas, muy tristes O pessoal, By the mocking language. por causa del lenguaje de burla que él usó. linguajar que ele usa de zombaria. I'm not going into the morality of it, Y no estoy hablando de la moralidad, del aspecto but moral the de eso, fulfillment of the waymark. pero sí de cómo se cumple el hito. Esse marco. And I said to her, Eu disse, Y le dije a ella, does anyone feel safe being on the side that mocks ¿será que alguien se puede sentir seguro estando en el lado del grupo que se burla, daquele que está zombando, the waymark of the cross? en el mismísimo hito que es la cruz? That itself should be cause for concern. Eso debería preocuparte. A cualquiera debería preocuparse. razão para preocupação. 7 BC 924. Ahora quiero ir a otra cita que solo está en inglés. 7 BC. Point 4. 924. Do you have this in Portuguese? I'll paraphrase. Voy a hacer una paráfrasis. Eso Christ está was solo en nailed inglés. to the cross. Cristo fue clavado en la Gained cruz, the victory. pero él ganó la victoria. The whole force of evil gathered itself together Todas las fuerzas del mal se habían reunido juntas Havia se reunido in an effort to destroy him who was the light of the world, para hacer el esfuerzo de destruir a aquel que era la luz del mundo. the truth that makes men wise unto salvation. La verdad, aquella que hace al hombre sabio para la salvación. sábio para a salvação. But no advantage was gained by this confederacy. Pero ninguna ventaja se consiguió mediante esta confederación formada. What was not gained? By this confederacy. What was not gained? Advantage. Nenhuma vantagem foi ganho por esse tipo de confederação. Every pain of suffering Todo dolor y todo that sufrimiento Christ bore que Jesús llevó tore away the foundation of the enemy's kingdom. acabó destruyendo todos los fundamentos del reino de Satanás. As fundações do reino do inimigo. Through death, A través de su muerte, the Savior destroyed him who had the power of death. el Salvador destruyó a aquel que era el dueño de la muerte, Tinha o el imperio de la muerte. poder da morte. In Satan's very act of grasping his prey, En el mismísimo acto en el que Satanás atrapaba a su presa, Agarrando a sua presa, death was defeated. la muerte fue derrotada, que a morte foi vencida. For by dying, pues muriendo, Christ brought to light life and immortality through the gospel. Cristo trajo vida e inmortalidad a través del Evangelio. Cristo trouxe luz e vida e imortalidade Luz, vida e inmortalidad através al do Evangelio. Evangelho. Could Christ, ¿Será que Cristo, Cristo poderia, could the disciples será que los discípulos discípulos poderiam, who were suffering, que estaban sufriendo también, or the Pharisees who were mocking, o los fariseos que estaban burlándose, zombando, see any of that? será que los discípulos o los fariseos podían ver que Jesús ganó la victoria? enxergar alguma coisa dessa? No. Ellos no vieron nada de eso. They had to be given an opportunity to reject, De hecho, a los discípulos se les dio un periodo de tiempo en el que pudieron haber an rechazado opportunity to mock. o incluso la oportunidad de burlarse. But if we trust the reform lines, Pero si confiamos en la línea de reforma, the true side is not the one that mocks. el grupo verdadero no es aquel que se está burlando, What looks like failure, porque aquello que puede lucir como falla, if properly understood, si fuese apropiadamente comprendido, is complete and total victory. es una victoria extensa y completa. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? You have a lot of time. 7. I didn't check on it. So this is our dispensation. Así que esta es nuestra dispensación. 2014, 2014. transfer of leadership. Hay una transferencia de líderes. Tension between the disciples of the two leaders, former and present. Hay una tensión entre los dirigentes, el anterior y el que viene después. Las dudas de Juan, His death, la muerte de Juan, work of Judas, la obra de Judas, his plan, el plan que había creado rejection antes, of the organization, cuando rechazó la organización que Jesús demostró, his failure to unlearn what John taught him, y su falla de aceptar el tipo de reino que Juan no entendía. his attempt to force the movement Incluso intentó forzar al movimiento
to fulfill John's plan. de cumplir el plan de Juan. The betrayal of Christ, El rechazo de Cristo, o julgamento de Cristo, the seeming failure, parecía que el juicio de Cristo era una as falla de people todo. mocked. Y las personas se burlaron quando que as pessoas cuando murió Jesús There was total victory. o cuando moría, pero realmente fue una victoria total. Now we come after this time period. Entonces luego pasamos a la siguiente dispensación. Here, Y de este lado this is the cross. está haciendo la cruz. You have the death Aquí tenemos la muerte of Christ de Cristo. and his time in the tomb. Y aquí Él cae en la tumba. I want to break down this history of the cross to Pentecost. Entonces quiero hablar un poco de la historia de entre la cruz y el Pentecostés. If we can just have our structure Así que vean nuestra estructura ter uma estrutura. before we close. antes de cerrar. So you have Christ in the tomb. Así que tenemos a Cristo en la tumba. We're just going to lay out a little structure. Así que quiero que vean una pequeña estructura que hay aquí. This period of Christ Este periodo de Cristo that we see in this time, que vemos ahora aquí, he's crucified, he lays in the tomb. sabemos que Jesús fue crucificado, fue llevado a la tumba. This is the time of Passover Este es el tiempo de la Pascua and the feast of the first fruits. y la fiesta de los primeros frutos, Das primícias. So at the feast of the first o las fruits, primicias. Festas primícias, they bring their, as the name implies, their first offering. Así que en las primicias sabemos que se traen los primeros frutos. onde são trazidas as primeiras ofertas. The first piece of the harvest. El primer, Christ is described as the first fruit. o sea, los primeros frutos de esa cosecha. Y Cristo es conocido He's como raised on the day of the first fruit offering, esa primicia. Y de hecho, Él resucitó el día de las primicias, that Sunday, ese domingo. because he is the first of the harvest of the world, Porque Él es el primero de la cosecha del mundo. Colheita do mundo. the first of many who will be raised from the dead. El primero de los muchos que será levantado de la muerte. Da morte. So I want to mark here this time period. Entonces quiero marcar aquí que hay un periodo. This is Passover and first fruits. Aquí hay tanto Pascua como la fiesta de las primicias. If you were to go to Patriarchs and Prophets, Y si van a Patriarcas y Profetas, 540.1, um, 522.4, Página 396.2. 396.2. just the first sentence. solamente la primera oración dice, 50 days from the offering of first fruits came the Pentecost. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta de Pentecostés. Pentecostes. So you have this offering of first fruits, Así que tenemos la oferta de los primeros the frutos, resurrection of Christ. la resurrección de Cristo. So there's 50 days Así que son 50 días from here desde aquí to Pentecost. hasta el Pentecostés. If you were to turn to Acts chapter 1, Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Acts chapter 1 verse 3. Hechos 1, versículo 3. To paraphrase 1 and 2, Podemos hacer un pequeño paráfrasis del verso 1 y 2. talking about Christ, Está hablando de Cristo his resurrection, después de su resurrección then after his resurrection, E logo depois da sua ressurreição, in verse 3, y que después en el verso 3 says he showed himself to his disciples dice que se presentó a sí mismo a sus discípulos se mostrou aos seus discípulos after the cross después de la cruz. for 40 days. Por 40 días hizo eso He spoke to them y hablaba con ellos falando para eles of the kingdom of God. sobre el reino de Dios. So it's 50 days Entonces son 50 días from here to here, desde ahí hasta el from the cross to Pentecostés, Pentecost. de la cruz al Pentecostés. It's 40 days. Pero son 40 días. I won't draw it to scale. No lo voy a dibujar así en escala. This is 40 days Pongamos aquí que estos son 40 días from his resurrection desde su resurrección
to his ascension. hasta su ascensión al cielo. If you have 40 days from his resurrection to his ascension Entonces, si hay 40 días de su resurrección a su ascensión and 50 days from his resurrection to y Pentecost, 50 desde la cruz hasta el how long is Pentecostés, this time period ¿cuánto between his tiempo? resurrection and Pentecost? ¿Cuánto tiempo es el periodo entre Pentecostés y la ascensión? Son 10. MR 368.1. Esta solamente está en This inglés. is just the proofs. Y simplemente estoy trayendo las pruebas de la of these estructura. dates. 5MR 368.1. 380, I'll just paraphrase about halfway through. 368.1. Y lo voy a parafrasear rápidamente. Parafrasear. Talks about Christ's ascension Habla de la ascensión de Cristo and then his disciples, y luego sus discípulos they come into the upper room, vienen al aposento alto. they put aside their differences, Ellos resolvieron sus diferencias, los discípulos, all the things that had divided them, todas las cosas que los habían dividido, Os deixou divididos. and they came into unity. y luego entraron en unidad They prayed with unity of purpose y oraron en unidad de propósito Com o mesmo propósito. for 10 days. por 10 días. So she says here, Así que ella dice aquí they're in the upper room for 10 days. de que estuvieron en el aposento alto 10 días. The same day Jesus ascends, En el mismo día que Jesús ascendió, they go into the upper room. ellos fueron al aposento alto They begin to study, y comenzaron a estudiar put aside their y differences, pusieron de lado sus diferencias. Dadas suas diferenças. heal their wounds, Sanaron sus heridas and come into unity. y entraron en unidad. So this is 50 days from the resurrection to Pentecost. Así que tenemos los 50 días desde la resurrección hasta el Pentecostés. 40 days in 40 días is the ascension of Christ. acontece la ascensión de Jesús. For 40 days, Por 40 días Christ is seen of them Cristo é Que- visto. and laboring with them. Jesús está con ellos y trabaja con What ellos. do they do after his death? Pero ¿qué hicieron ellos después de la muerte de Jesús? Just want to make a point. Quiero hacer un punto. When Jesus finds these disciples, Cuando Jesús encontró a los discípulos, what are they doing? ¿qué era lo que hacían? Fishing. Estaban pescando. So they're fishing. Así que estaban pescando Jesus says, y Jesús les dice, come work for my movement. trabajen para mi movimiento. Esto es el principio del ministerio. Movimento. Become fishers of men. Háganse pescadores de hombres. Pescadores de homens. This movement Este movimiento has been through so much pain. ha pasado por tanto dolor. Tantas dores. We have suffered Hemos sufrido through this shaking. a través de todo este zarandeo. And connected with that, Pero conectado con eso, Não é isso? we've seen the cutting off of all financial support. vemos como todo nuestro soporte financiero también se cayó. Suporte financeiro sendo cortado. Again, Y de nuevo, Vez. if you know in this time period, si ustedes entienden que en este periodo de tiempo, God says financial support is cut off, Dios, o sea, sabemos que el aporte financiero, God Lo says the perdimos. financial support's cut off. Deus diz que esse si se corta el soporte financiero, Is it safer to be with the poor movement ¿será que es bueno quedarse con el movimiento pobre or with the one that has all the money? o con el movimiento que tiene todo el dinero? It's better to be with the mocked poor movement. Es mejor estar con el movimiento del cual se burlan y que es pobre. pobre. Then you know you're safe. Y ahí sabrás que estás en el lugar seguro. Seguro. But many of the people who are called to be teachers in this movement, Pero muchas de las personas que fueron llamados para ser maestros en este movimiento, Ensinadores nesse movimento. they left their secular jobs dejaron sus trabajos seculares and they've had to return to work now. y han tenido que volver a trabajar de nuevo. They've had to go back to their boats Tuvieron que volver a sus botes Seus navios de pesca. when their ministries are no longer able to support them and their families. pues esos ministerios ya no tienen el dinero para apoyarlos ni a sus familias. A eles e a suas famílias. So she speaks in the desire of ages. Entonces ella habla en el deseo de toda la gente The disciples were in need of food and clothing. de que los discípulos necesitaban comida, necesitaban ropa. Comida e de roupas.
So they returned to their labor. Por lo tanto, volvieron a sus labores. That's just a separate layer. Ese es simplemente otro aspecto But importante. then Jesus makes himself known to them, Pero ahora Jesús se les revela and for 40 days he's laboring with them. y por 40 días estuvo trabajando con ellos. And what is he teaching them of? ¿Y qué es lo que Jesús les estaba enseñando? Sobre quê? O quê? Parables Parábolas and prophecy. y profecía. New parables, Nuevas profecías, new prophecies? nuevas parábolas. No. No, The parables and the prophecies they already knew. sino las mismas parábolas y profecías que ya ellos sabían. He'd already taught them, Él ya se las había enseñado, Dado para eles. but they had failed to understand. pero fallaron en entenderlas. Entender. So for 40 days, Así que por 40 días, 40 dias, he's repeating to them Él les repite a the ellos same parables, las mismas parábolas, the same prophecies. las mismas profecías. So Christ comes, Entonces Cristo viene, the second angel, el segundo going ángel, to teach through parables. les enseña mediante He parábolas starts to help them unlearn this misunderstanding they've taken from the Jewish nation. para ayudarlos a desaprender todas las comprensiones que habían tomado de la nación judía. Para desaprender. Which is all about geography. Y todo esto tiene que ver con geografía. El For problema us, para nosotros becomes the message of equality. es el mensaje de igualdad lo que se nos está enseñando. The disciples don't get it. Los discípulos incluso no lo consiguieron They see entender. the cross, Vieron la cruz and I always thought y yo siempre that pensé, here they got it. que ellos habían entendido todo en la cruz. That somehow here De que en algún lugar aquí they understood ellos habían entendido. the nature of Christ's kingdom. Yo siempre pensé que habían entendido la naturaleza del reino de Cristo en When la they cruz. saw him slain like a lamb. Cuando finalmente lo vieron sacrificado como un cordero. He's raised from the dead. Pero cuando se levanta de los muertos, He starts reteaching them the same parables he's already taught them. Él empezó a reenseñarles las parábolas que ya les había enseñado. You come to Acts chapter 1, Y llegamos a Hechos capítulo 1, verse 6. versículo 6. Acts chapter 1, verse 6. Hechos 1, 6. 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Have they learned anything? ¿Será que habían aprendido algo? Uma coisa, They still don't get it. Todavía no lo entendían. não nada. They still don't understand the nature of the kingdom. Todavía no entendían la naturaleza del reino. They're still thinking it looks like what John had promised them. Todavía piensan en la manera que Juan les había dicho. Com aquilo que João havia lhes explicado, Comienzo. o prometido. You find the ascension of Christ Luego Você vê acontece la in ascensión verse 11. de Jesús en el verso 11. We'll start in verse 9. Vamos a comenzar en el verso 9. Jesus is taken up. Jesus Jesús, ascende, Jesús ascendió covers him from their sight. y una nube los escondió de la vista de ellos a seus olhos, They're approached by two angels. y fueron abordados por dos ángeles. Versículo 11. The angel said to them, El ángel les dijo, anjo lhes disse: Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? "Estáis olhando para o céu, This same Jesus, which is taken up from you into heaven, Este shall mismo, so come in like manner as ye have seen him go into heaven. este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. vir assim como para o céu o vistes ir." What is the angel reminding them of? ¿De qué les recordó el ángel? Está lembrando eles de quê? I would suggest the angel is reminding them of the quote from John. Yo creo que el ángel les está recordando de una cita que está en Juan, 14, 1 to 3. Juan 14, 1 al 3.
Jesus is telling the disciples, Jesús en estos versículos les está contando a los I'm going discípulos, to leave you. tengo que irme, I go to prepare a place for you. tengo que ir a preparar un lugar para ustedes. lugar. If I go and prepare a place for you, Y si voy y preparo ese I will lugar, come again and receive you unto myself, that vendré, where I am, there ye may be also. y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que onde eu estiver, estejais vós também. I would suggest this statement of Jesus would have been brought back to their memory. Yo estoy sugiriendo de que este pasaje de Jesús es el que les debió haber venido a la memoria. Jesus, isso foi Traído a la memoria. The angel is telling them El ángel les estaba diciendo Jesus has gone to heaven, de que Jesús se había ido al cielo he's going to come back and take you with him, y de que volvería y los llevaría con ellos. e levá-los juntos. which is just what Jesus told them back here in the story from John. Que es exactamente lo que Jesús ya les había dicho antes en la historia, en el libro de Juan que acabamos de leer. João, I will leave, then come back and receive you. Yo me iré, pero vendré de nuevo e logo y los recibiré voltarei para levar. y los llevaré conmigo. There's a quote here. Hay una cita, Citação, I doubt you have it in Portuguese. No. It's a strange reference. no creo que la tengan en portugués porque es una referencia extraña. citação em português. 1855 JNR. JNR. 55 JNA. JN. TAR. Ah. TAR. Just double check. Yes. This would be Adventist Pioneers. Es un libro que se llama Los Pioneros Adventistas. So you won't find it in the Ellen White portion. This is J.N. Andrews. Entonces no lo van a encontrar en una cita de la hermana White porque es Andrews que lo escribió. Translated. Pero en en la aplicación se busca. I'll just paraphrase. Voy a hacer una pequeña paráfrasis. 36. Eu vou parafrasear apenas. He's talking about the disappointment in 1844. En esta cita él está hablando del chasco de 1844. You already know that's a direct compare and contrast. Ya saben que esto es una comparación y contraste directa sobre el asunto. And he says Y él dice there was a disappointment then, de que hubo un chasco and he compares that to the disappointment of the early church. y lo compara con el chasco de la iglesia primitiva. Da igreja primitiva. The Jewish church was disappointed La iglesia judía había sido chasqueada Foi desapontada at the end of the work of John, cuando terminó la obra de Juan el Bautista, when Jesus presented himself as the Messiah. cuando Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías prometido. So they're disappointed by Jesus from the beginning. Así que la iglesia está chasqueada con Jesús desde el inicio. sobre Jesus desde o começo. The wider Jewish church. A igreja La iglesia dos judeus, judía en total, His geral. trusting disciples were sadly disappointed pero los confiados discípulos de Jesús también fueron tristemente chasqueados Tristemente desapontados. at the cross. en la cruz, At his resurrection, pero en su resurrección they expected him to restore the kingdom. todavía esperaban que Él restaurase el reino. Again, they're disappointed. Y de nuevo fueron chasqueados. They're disappointed Y fueron chasqueados when they find that he's going to his Father cuando se dieron cuenta de que Él se iba con su Padre and they were to be left alone. y de que serían dejados solos. So he's lining up all the disappointments that they've experienced. Así que Andrews está juntando todos los diferentes chascos que están aconteciendo en la historia aquí. They didn't understand the nature of the kingdom here. No entendieron la naturaleza del reino aquí, They don't understand it here, no la entendieron aquí, even though it's demonstrated. a pesar de que estaba demostrada. The same parables are being given to them, Luego las mismas parábolas que ellos conocían les even at his ascension. fueron dadas de nuevo, y incluso en la They're ascensión disappointed. todavía estaban chasqueados. Se encontram desapontados. This is how hard it is to let go of the understanding that John held. Es para que vean cuán difícil es librarse de las enseñanzas de Juan. Deixar esse ensino que João havia ensinado para ele. Finally, at his ascension, Pero luego, finalmente, después de la ascensión, they start to get it. ellos comienzan a entenderlo. They have an increase of knowledge. Tienen un aumento del conocimiento aquí, en la The ascensión. angels give them
El, an a- increase of knowledge. el ángel les da un aumento de conocimiento They spend 10 days y pasan 10 días in the upper room en el aposento alto until here. hasta aquí. We talk about Pentecost, Siempre hablamos del Pentecostés, but Pentecost is more than one waymark. pero Pentecostés es más que un solo hito. First, they receive the message, Primero ellos recibieron el mensaje and then they give the y message. luego dan el mensaje. First, they receive the outpouring of the Holy Así que Spirit, quiero decir que aquí es donde reciben el Espíritu Santo, and then they go forward with that message pero luego van y lo predican to preach and teach. para predicar y enseñar. So we must close. Así que debemos ya cerrar, When terminar. we finish this line, Cuando terminemos esta línea, and for those that are leaving soon, y para aquellos que van a salir en breve, you hoy, need to be aware of where you are in the lines always. tenemos que estar siempre conscientes de dónde estamos en la línea. Are you still here at the death? ¿Será que te encuentras todavía aquí en el periodo de la muerte? Has Jesus ascended? ¿Será que ya Jesús ascendió? Have you received the Holy Spirit? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Or are we still back here? ¿O será que todavía estamos acá atrás? Are we still back here Si estamos todavía aquí atrás, fighting? peleando, Fighting against the parables? peleando contra las parábolas, Lutando contra essas parábolas. Hoping that this message of equality will just go away? esperando de que este mensaje de igualdad en algún momento acabe, Simplesmente desaparece. That somehow in the harvest, de que de alguna forma durante la cosecha, Maneira na colheita, when there's no rain, cuando no hay lluvia, não há we're going to have this new message. vamos a tener nuestro nuevo mensaje, Something like the 2520. algo como los 2520, Something nice and easy. algo nuevo y Because we've gritted our teeth, interesante, we've unwillingly porque watched the movement take on this message of equality, porque desmotivadamente hemos visto este mensaje de la igualdad que adoptamos. and we just want to put it behind us, Entonces algunos de nosotros tal vez simplemente queremos dejarlo thinking atrás, that this movement will move on to another subject. pensando de que el movimiento se va a mover más adelante a un nuevo tema. outro assunto. The work of John La obra de Juan, from here de aquí, had mistakes. desde aquí ya tiene errores, The work of Christ pero la obra de Cristo, forward en adelante, was to undo those mistakes. era deshacer los errores. The message from here to here, El mensaje de aquí hasta aquí, from 14 to del 19, 2014 a 2019, all about geography, todo tiene que ver con geografía, centered on nationalism, centrado en el asunto del nacionalismo, that teaches these other areas. que enseña acerca de estas otras áreas I think people o want tópicos. this movement to move on. Yo creo que puede que las personas estén esperando que avancemos, que dejemos eso atrás. Simplesmente vá em frente. This side of Panium, Pero de este lado de Panion, que es antes, this will be the subject. este será el tema. This side of Panium. Nesse lado de Panem, isso será o assunto. This will be the subject. Este es nuestro tema. Everywhere I go, A todo lugar al que voy, Importa para onde eu vou, where Elder Parminder goes, o donde el anciano Parminder va, laboring the same points estamos trabajando en los mismos puntos. sobre os mesmos pontos, that have already been covered before November 9. Los mismos puntos que ya han sido abordados antes del 9 de noviembre. Because people do not understand. Porque las personas no lo entienden. If you think you do, Y si crees que lo haces, suggesting that you do not. yo quiero sugerir de que no lo estás entendiendo. Nationalism, El nacionalismo, racism, el racismo, sexism, el machismo y la homofobia, that's our message. ese es nuestro mensaje. This movement El movimiento has not completed this training. no ha completado el periodo de entrenamiento. The disciples went through the shut door Los discípulos pasaron por el cierre de la puerta and they still didn't get the testing y message. todavía no entendían el mensaje probatorio. entendendo a mensagem de teste. This movement still doesn't. Y nuestro movimiento todavía no lo entiende. We will have an increase of knowledge and a formalization. Sí vamos a tener un aumento de conocimiento y una An formalización. increase of knowledge and a formalization. Un aumento de conocimiento y una formalización aquí. But if you want to know what the subject matter is going to be, Pero si ustedes quieren saber cuál será el tema principal del que se hablará, we've already been told. ya los hemos dicho, ya los hemos hablado, están aquí. If you kneel with me, we'll close in Si se prayer. arrodillan conmigo, vamos a orar.
Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for your reform lines. te agradecemos por las líneas de reforma. We know that they can keep us safe Sabemos que ellas nos pueden mantener a salvo when everything looks dark cuando todo parece oscuro and painful, y doloroso, when it looks like failure, cuando todo parece falla, when this movement looks ugly, cuando este movimiento parece tan when dañado, we're struggling cuando estamos luchando financially. financieramente. We know, Lord, Sabemos, Señor, that you've already told us of these things, de que ya tú nos has enseñado acerca de estas cosas, that we can feel secure that we are just as where you would have us to be. de que estamos seguros, de que estamos exactamente donde tú creaste que estuviésemos. Lord, we are not yet in unity. Señor, todavía no estamos en unidad. This unity must come. Esta unidad tiene que venir. Often unity comes when brethren leave. Y muchas veces la unión llega cuando los hermanos salen, When those who do not accept leave, cuando aquellos que no aceptan se van. the remainder come into unity. Entonces, aquellos que quieren permanecer en unidad, But we do not desire anyone to leave. pero nosotros no queremos que nadie se vaya, May we fight for each other. que podamos pelear el uno por el otro, Señor. We must go through this experience. Tenemos que pasar por esta experiencia Our hurts, y duele where we have been offended, cuando hemos sido ofendidos, rightly or wrongly, sea que fuimos de forma justa o injusta, must be put away, eso tiene que ser dejado atrás, or we cannot be part of this group. o no seremos parte de este grupo. May we put aside everything that divides us. Que podamos dejar atrás todo aquello que nos divide, May we not look at our brethren to do that work. que no esperemos que nuestro hermano o nuestro prójimo sea el que haga eso por nosotros, Must we do that ourselves? que lo hagamos nosotros mismos. Please, Lord, help us in this process. Por favor, Señor, ayúdanos en este proceso, That we can be a force for good, que podamos ser una fuerza para el bien, as strong as we possibly could be. tan fuertes como se pueda, That when we go to work, para que cuando vayamos a trabajar we are fit for purpose. ya estemos preparados para hacerlo. No Levite need be lost. Ningún levita tiene que perderse, That we could have reached que cualquier levita que no pudiésemos alcanzar tiene que ser if alcanzado, we were faithful. si somos fieles. I pray this in Jesus' name. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.